El viento del invierno barría la llanura como si quisiera borrar lo poco que quedaba en pie. La madera crujía en los cercos viejos, la nieve se acumulaba en las esquinas de las casas abandonadas, y el cielo, gris y pesado, parecía aplastar a quienes aún intentaban sobrevivir en aquel rincón olvidado del oeste. María Eliza Crowley llevaba sola más de 20 años, no sola como una mujer que no se había casado, sino sola como alguien a quien el mundo había decidido dejar atrás. Tenía 46 años, el cabello entrecano siempre recogido con cuidado, manos ásperas de trabajo y una espalda ligeramente encorvada por años de cargar agua, leña y silencios. En aquel territorio, una mujer de su edad ya no era una opción, ni para los viudos, ni para los hombres desesperados, ni siquiera para los solitarios. Demasiado vieja, decían sin vergüenza, demasiado cansada, demasiado hecha, ella lo sabía. Lo había escuchado suficientes veces como para que ya no doliera, o eso creía. Vivía en una pequeña casa de tablas, al borde de un terreno que nadie quería. Cultivaba lo justo para comer, cosía para otros cuando alguien recordaba que existía, y cada domingo se sentaba en el último banco de la iglesia, como si incluso Dios tuviera que esforzarse para verla. Había querido amar una vez, había querido ser esposa, había querido tener hijos, pero la vida no siempre pregunta. El día que Thomas Hale llegó al valle, María no lo notó al principio. Nadie lo hizo realmente. Era un hombre grande, de hombros anchos, barba descuidada y ojos que no miraban a nadie por mucho tiempo. Su caballo estaba tan cansado como él, y su ropa contaba historias de pérdidas que nadie preguntó. Thomas había sido ranchero, había tenido tierras, había tenido una esposa, había tenido un hijo, y había perdido todo. Un incendio, una fiebre, un invierno cruel, ahora solo buscaba trabajo. Un lugar donde dormir. Un motivo para levantarse. El dueño del rancho más grande lo rechazó, el segundo también, el tercero dijo que no contrataba hombres rotos. María lo vio por primera vez cuando él estaba sentado frente a la tienda general, con la mirada clavada en el polvo. Nadie se le acercaba. Nadie le ofrecía nada. Ella pasó con su canasta de costura, como siempre, intentando no existir, pero Thomas levantó la vista, no la miró como los demás, no con lástima, no con burla, no con cálculo, la miró como si reconociera algo. Días después, el destino, o la terquedad del dolor compartido, los cruzó de nuevo. El techo de la casa de María se había vencido por la nieve. No pidió ayuda. Nunca lo hacía. Subió ella misma con un martillo viejo, y fue entonces cuando una tabla cedió. Thomas estaba pasando, la sostuvo antes de que cayera, no dijeron nada por un momento. Solo respiraron. Ella temblaba. Él también, gracias, dijo ella finalmente. No fue nada, respondió él. Nadie debería caer solo, ese fue el principio. Thomas arregló el techo sin pedir nada, María le dio sopa caliente sin preguntar por qué él estaba solo, comían en silencio. No era incómodo. Era, tranquilo. Él notó que ella nunca se quejaba, ella notó que él nunca hablaba de su pasado. En el pueblo empezaron los murmullos. ¿Viste con quién se junta? Esa mujer ya pasó su tiempo, él podría encontrar algo mejor. Thomas escuchó esos comentarios, María también. Una tarde, mientras el sol caía rojo sobre las colinas, ella se atrevió a decirlo: no deberías perder tiempo conmigo. Soy demasiado vieja para cualquier hombre. Thomas dejó lo que estaba haciendo. La miró con una seriedad que la desarmó. He enterrado a mi esposa, dijo. He enterrado a mi hijo. He enterrado sueños que otros apenas comienzan a vivir. ¿Crees que busco juventud? Ella no respondió. Busco paz, continuó. Busco a alguien que sepa lo que cuesta quedarse. Y tú eres perfecta para mí. María sintió que algo dentro de ella, algo que llevaba décadas dormido, se quebraba suavemente. No fue un amor rápido, no fue un amor ruidoso. Fue un amor que aprendió a sentarse junto al otro sin miedo, que compartió cicatrices sin vergüenza, que se sostuvo en el respeto, no en la necesidad. Thomas se quedó, María dejó de esconderse, trabajaron juntos la tierra. Repararon cercos. Construyeron un granero nuevo. En las noches frías, compartían historias que nunca habían contado. El pueblo tardó en aceptar, pero el amor no pidió permiso. Un día, sin ceremonia, sin promesas grandilocuentes, Thomas tomó la mano de María frente a todos. Esta es mi esposa,
dijo. Nadie se rió, porque en sus ojos había algo que todos entendieron demasiado tarde. El amor verdadero no pregunta la edad, pregunta el alma, y María Eliza Crowley, la mujer que todos habían descartado, fue finalmente vista, no como vieja, no como sobra, sino como lo que siempre fue, hogar. El viento no pedía permiso en aquel valle olvidado. Llegaba con polvo en verano, con cuchillas de frío en invierno, y con un silencio que parecía juzgar a quien aún insistiera en quedarse. Las montañas al fondo se alzaban como testigos cansados, y las casas, pocas y maltratadas, parecían agacharse para no ser vistas. María Eliza Crowley caminaba con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por costumbre. Había aprendido hacía años que mirar de frente solo traía respuestas que no quería escuchar. Tenía 46 inviernos en el cuerpo, cada uno marcado en la piel de sus manos, en la rigidez de sus rodillas y en el cansancio que nunca se iba del todo. En aquel lugar, una mujer así no tenía nombre. Era la que ya pasó, la que no eligieron, la que quedó. No era fea. Nunca lo había sido. Pero tampoco joven, y eso bastaba para que el mundo cerrara la puerta sin ruido. Su cabello, castaño oscuro con hebras plateadas, siempre estaba recogido en un moño sencillo. No por vanidad, sino para que no estorbara al trabajar. Sus vestidos eran limpios, remendados con cuidado, y siempre olían a jabón barato y leña. Vivía sola desde hacía más de 2 décadas. Su casa era pequeña, construida con tablas que ella misma había ayudado a clavar junto a su padre antes de que él muriera. El terreno era pobre, la tierra dura, pero María nunca se quejó. Sembraba lo que podía, criaba gallinas, cosía ropa para quienes aún se acordaban de ella y rezaba en silencio por las noches, no pidiendo milagros, solo fuerza para seguir despertando. Los domingos iba a la iglesia. Siempre se sentaba atrás, no porque alguien se lo pidiera, sino porque allí nadie tenía que moverle el banco cuando llegaban familias, parejas, niños. Desde ese lugar veía cómo las jóvenes bajaban la mirada cuando un hombre las observaba, cómo las madres susurraban consejos y cómo los hombres hablaban de tierras, ganado y herencias. Nadie hablaba con ella más de lo necesario. Buenas tardes, señorita Crowley, le decían, aunque hacía años que ese título sonaba a burla involuntaria. Buenas tardes, respondía ella, con una sonrisa que ya no esperaba nada. Había tenido propuestas, una vez. 2, quizás. Hombres mayores que ella, viudos apresurados, miradas que calculaban más que sentían. Pero siempre terminaba igual. Busco una mujer joven, le dijeron uno. Necesito a alguien que me dé hijos, dijo otro sin rodeos. Usted es buena mujer, pero ya es tarde, le dijo el último. Después de eso, María dejó de esperar. El día que el forastero llegó al valle, nadie lo anunció. No hubo polvo levantándose como promesa, ni miradas curiosas siguiéndolo. Llegó como llegan los derrotados, sin ruido, sin orgullo, con el peso del mundo colgándole de los hombros. Se llamaba Thomas Hale, pero nadie lo sabía todavía. Su caballo avanzaba despacio, demasiado despacio para alguien que tuviera un destino claro. El animal estaba flaco, con el pelaje opaco, y Thomas no era distinto. Llevaba la barba crecida, la ropa gastada y una mirada que parecía haber aprendido a no quedarse en ningún lugar por mucho tiempo. Había sido ranchero, había sido esposo, había sido padre, ahora no era nada de eso. El primer rancho lo rechazó sin escucharlo. El segundo le ofreció trabajo por comida y un rincón del establo, pero Thomas se fue antes de aceptar. No estaba orgulloso, pero tampoco estaba dispuesto a convertirse en una sombra más. Pasó frente a la tienda general el tercer día. Se sentó en el borde del porche, apoyó los codos en las rodillas y dejó que el cansancio lo alcanzara. Observaba el suelo, no por timidez, sino porque levantar la mirada a veces dolía más. Fue entonces cuando la vio. María salía de la tienda con una bolsa pequeña de harina y algunos botones envueltos en papel. Caminaba despacio, cuidando cada paso. No miraba a nadie, como si supiera que no había nada para ella en esas miradas. Thomas alzó la vista solo un segundo, y se quedó mirando, no porque ella fuera joven, no porque fuera hermosa de una manera evidente, sino porque había algo en su forma de moverse, algo cansado, firme y silencioso que le resultó dolorosamente familiar. Ella pasó frente a él sin notarlo, y por alguna razón que Thomas no supo explicar, sintió que acababa de ver a alguien que entendía lo que era perder sin hacer ruido. Pasaron
días antes de que sus caminos se cruzaran de verdad. El invierno llegó temprano ese año. La nieve cayó pesada, húmeda, cruel. El techo de la casa de María, viejo y vencido por los años, no soportó el peso. Una mañana, escuchó el crujido. No gritó. No pidió ayuda. Nunca lo hacía, tomó su martillo, una escalera inestable y subió ella misma, el viento le mordía los dedos. La madera estaba resbalosa. Y entonces, una tabla cedió, María perdió el equilibrio, no tuvo tiempo de pensar, solo sintió unas manos fuertes rodeándole la cintura y un cuerpo firme sosteniéndola antes de que cayera. Respiraron juntos. Temblaron juntos. Despacio, dijo una voz grave, controlada. Ya la tengo. Ella levantó la vista, era el forastero. Gracias, susurró, cuando pudo respirar. No tenía que, nadie debería arreglar un techo sola en invierno, respondió él, sin reproche. No preguntó su nombre, no preguntó por qué estaba sola. Solo subió con ella y comenzó a trabajar como si aquel lugar también le perteneciera. María le ofreció sopa caliente cuando terminaron. Pan duro. Silencio. Tomás aceptó sin orgullo ni vergüenza, comieron frente a frente, sin palabras innecesarias, no era incómodo, era, tranquilo, y ninguno de los dos sabía todavía que, en aquel momento sencillo, algo antiguo y roto comenzaba a encontrar descanso. El valle no tenía piedad con quienes se quedaban atrás. El viento lo barría todo sin distinción, los recuerdos, las esperanzas, la juventud. En verano levantaba polvo que se metía en los pulmones, en invierno traía un frío que parecía castigar a quienes aún insistían en vivir allí. Las montañas observaban desde lejos, inmóviles, como si ya hubieran visto demasiadas despedidas. María Eliza Crowley había aprendido a no luchar contra eso, caminaba despacio, con los hombros rectos por costumbre más que por orgullo. Tenía 46 años, aunque en aquel territorio eso sonaba como una sentencia. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo, la piel marcada por el sol y el jabón barato, y sus rodillas crujían cada mañana al levantarse. No se quejaba. Nunca lo había hecho. En el oeste, las mujeres como ella no eran invisibles por accidente. Eran ignoradas a propósito. Había sido joven una vez. Había tenido la espalda recta, el cabello largo sin canas, sueños que parecían posibles. Pero su madre enfermó, su padre envejeció de golpe, y María se quedó. Se quedó cuando otros se marcharon, cuando las muchachas se casaron, cuando los hombres eligieron miradas nuevas, cuando finalmente quedó sola, el mundo ya había decidido que no valía la pena volver a mirarla. Su casa era pequeña, levantada con tablas viejas y esfuerzo honesto. Tenía un huerto pobre, gallinas nerviosas y una chimenea que a veces tiraba más humo del que calentaba. Pero era suya. Cada clavo, cada grieta, cada rincón llevaba su historia. Por las mañanas se levantaba antes del amanecer. Partía leña, calentaba agua, cosía ropa ajena para ganar unas monedas. Por las noches, se sentaba cerca del fuego con una taza de terralo, escuchando el silencio. No lloraba. El llanto había pasado de moda en su vida. Los domingos iba a la iglesia y ocupaba siempre el último banco. Desde allí veía cómo las jóvenes bajaban la mirada cuando los hombres las observaban, cómo las parejas se tomaban de la mano y cómo los niños corrían sin saber todavía que el tiempo no perdona. A ella nadie la tomaba de la mano. Es buena mujer, decían, pero ya no está en edad. Una pena, agregaban, se quedó. María sentía con la cabeza cuando escuchaba esas palabras, como si hablaran del clima. Había aprendido a sobrevivir sin esperanza. El día que Thomas Hale llegó al valle, no lo hizo como llegan los hombres con futuro. No levantó polvo ni miradas curiosas. Llegó cansado, con el cuerpo vencido y el alma aún más. Su caballo caminaba lento, y él no lo apuraba. No había prisa cuando no se tiene a dónde ir. Thomas había tenido un rancho una vez, había tenido tierras verdes, un establo lleno, una casa con risas. Había tenido una esposa que cantaba mientras cocinaba y un hijo que corría detrás de los perros. El fuego se llevó la casa, la fiebre se llevó a su hijo, el invierno terminó de llevarse a su esposa. Después de eso, Thomas dejó de contar el tiempo, vagó de un lugar a otro, trabajando donde lo aceptaban, durmiendo donde podía. Cuando llegó a aquel valle,
Solo buscaba un rincón donde no le pidieran que fingiera estar bien, pidió trabajo en el primer rancho. El dueño lo miró de arriba abajo, no necesito hombres rotos. En el segundo, le ofrecieron comida a cambio de jornadas interminables. Thomas se fue sin aceptar, no por orgullo, por cansancio. El tercer día se sentó frente a la tienda general, apoyó los codos en las rodillas y dejó que el frío le calara los huesos. Miraba el suelo, como si allí pudiera encontrar respuestas. Fue entonces cuando la vio. María salía con una bolsa pequeña de harina y algunos botones envueltos en papel. Caminaba con cuidado, como si cada paso tuviera que ser pensado. No miraba a nadie. Nadie la miraba a ella. Thomas levantó la vista sin saber por qué, y algo se detuvo dentro de él. No era deseo, no era atracción, era reconocimiento. Había visto esa manera de caminar antes. La había visto en el espejo, en hombres que seguían adelante solo porque detenerse dolía más. Ella pasó frente a él sin notarlo, y Thomas sintió una punzada inesperada en el pecho. No la siguió, no dijo nada, solo la recordó. El invierno llegó temprano ese año. La nieve cayó pesada y cruel. El techo de la casa de María, cansado de sostener más de lo que debía, empezó a ceder. Ella escuchó el crujido una mañana y suspiró. Bueno, murmuró, ya era hora. No pidió ayuda. Nunca lo hacía. Subió sola con una escalera vieja y un martillo gastado. El viento le cortaba los dedos, la madera estaba húmeda, y entonces, una tabla se rompió, el mundo se inclinó. María perdió el equilibrio, no gritó, sintió unas manos fuertes rodeándole la cintura, un cuerpo firme sosteniéndola antes de caer. Despacio, dijo una voz grave. Ya la tengo. Ella respiró con dificultad y levantó la vista. Era el forastero. Gracias, dijo, cuando pudo. No debía, nadie debería hacer esto sola, respondió él, sin dureza. Thomas subió al techo sin pedir permiso y comenzó a trabajar como si aquel lugar le perteneciera. María observó desde abajo, sin saber qué decir. Nadie había hecho algo así por ella en años. Cuando terminaron, ella le ofreció sopa caliente. Pan duro. Silencio. Thomas aceptó. Comieron frente a frente sin palabras innecesarias. No había incomodidad. Solo una calma extraña, como si ambos supieran que no hacía falta explicar nada. Me llamo María, dijo ella al fin. Thomas, y así, sin promesas, sin expectativas, comenzó algo que ninguno de los dos estaba buscando, pero que ambos necesitaban desesperadamente.